La capnometría es nuestro siguiente tema para ver los principios generales. La capnometría es la medición de CO2 en el aire que uno expira, que puede ser medida o determinada esa capnometría, bien sea por un método de colorimetría, más impreciso que el segundo método, que es por espectrofotometría con rayos infrarrojos, que ya habíamos visto en la oximetría. La capnometría colorimétrica se utiliza simplemente la detección del CO2 por un cambio de color en un aparatico donde el CO2 pasa por un papel de filtro que está humedecido para que el CO2 pueda ser hidratado y al hidratarse pueda convertirse en ácido carbónico y posteriormente en hidrogeniones y bicarbonato. Esos hidrogeniones, al pasar por ese papel de filtro y estar impregnado ahí, hacen un cambio de color. Y ese cambio de color es lo que nos va a indicar a nosotros, de acuerdo a la cantidad de CO2 que tenga, el cambio de color va a ser cada vez más grande. Entonces el bordecito del aparato tiene diferentes colores de cambio en el color y uno va viendo el papel del centro cuánto cambió con respecto a los al pastel de la parte de afuera, que nos indica cuál coincide. Es un método entonces semi-cuantitativo, no es muy preciso, pero si hay un cambio de color le indica a uno que hubo presencia de CO2. Eso se utilizaba para garantizar la intubación de los pacientes, que haya sido efectiva y no haya sido de esófago. Si uno intubó adecuadamente, supone que uno va a empezar a botar CO2 proveniente de los pulmones y va a haber un cambio en el color en la colorimetría, que pasa de púrpura, pasa a amarillo, con el cambio del pH. Pero si uno no intubó, correcto, el CO2 de los pulmones no va a salir y va a hacer contacto con eso, entonces va a indicar que yo no intubé fue por ahí el esófago y que fracasé como tal. Entonces uno tiene que preocuparse por el mecanismo por el cual, cómo realizó esa intubación. Hay una excepción a la regla, yo puedo haber intubado bien, estar bien el catéter endotraqueal está bien localizado en la tráquea, pero el paciente está en paro. Como no hay movilización de sangre, no hay quien lleve el CO2 acá al pulmón y quien lo esté movilizando bien. Entonces, en un paciente en paro, usted puede tener un paciente bien intubado y sin embargo no haber un cambio colorimétrico en la medición capnométrica, lo que no indica que esté con intubación defectuosa, sería una excepción a la regla. Bueno, pero eso de todas maneras, el valor predictivo es bueno, pero fue reemplazado por muy buena parte por lo que llamamos la capnometría por infrarrojos. El dióxido de carbono absorbe la luz en el espectro de los infrarrojos y esa es la base para la absorción de la luz para poder medir el CO2 en el gas que uno va aspirando. Eso da lugar a una gráfica que uno lo va a encontrar en clínica que llaman capnograma. Y generalmente uno lo que tiene aquí es graficado la expiración y aquí vas a colocar de medición la PC2 que tengas. Yo tiene una imagen más o menos así, que es indicativo de lo que va ocurriendo. Y esto lo llaman el entidal, cuando ya está plano acá, entidal CO2. Entonces, obviamente, cuando yo voy a medir el CO2, lo primero que, si yo acabo de respirar y voy a empezar a botar el aire, lo que hay primero en el espacio muerto anatómico es un aire parecido al medioambiental, con casi cero de CO2, por eso que el nivel es muy bajo.
y va subiendo a medida que voy botando cada vez menos del espacio muerto anatómico y cada vez del alvéolos, hasta que aquí es aire netamente alveolar. Ese capnograma se altera en algún tipo de patologías que ustedes pues, después van a ver. La clave del capnograma es colocar el tubo endotraqueal acá. Aquí tiene un adaptador y aquí coloco uno el aparatico en el que por un lado emite la longitud de onda del infrarrojo y aquí lo detecta. Como el paciente está botando aire, ahí va uno viendo el paso del CO2, cómo va absorbiendo o no las longitudes de onda específica de esos rayos. El entidal de CO2 se ha utilizado mucho porque como al final de la expiración yo no estoy botando aire sino alveolar, algunos lo han denominado que es un muy buen indicador de la presión alveolar de CO2, que para muchos no debe ser muy distinta de la presión arterial de CO2, pero de todas maneras hay una diferencia que es natural. Esto tiene una diferencia de 1 o 2 milímetros de mercurio, un poquito más alta que esto, porque el intercambio no es extraordinariamente perfecto y de todas maneras algún grado de shunt anatómico habrá que contamine un poquito más la sangre arterial de lo que el alvéolo está de CO2. Pero de todas maneras en el entidal de CO2, ya nosotros lo hemos visto mucho, es un buen indicativo de que si no hay un espacio muerto alveolar o alguna causa en especial, esta diferencia debe ser conservada. Y uno midiendo el alveolar de CO2 prácticamente puede determinar la arterial de CO2. Sin embargo, hay condiciones en que puede haber que esta diferencia entre arteria y la presión alveolar de CO2 esté elevada. Esas situaciones especiales son claras. Por ejemplo, algunos casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, usted tiene claras demostraciones en las cuales usted tiene una mala ventilación y una mala perfusión. Y eso le puede llevar a usted a una creación de espacios muertos fisiológicos en algunos pacientes con EPOC. O sea, alvéolos que verdaderamente no tienen una muy buena relación entre lo que usted está ventilando y lo que está perfundiendo, en honor de que la ventilación puede que esté, pero no hay una perfusión, cestos o un tabique o lo que sea. Es un espacio muerto ahí, perdido, porque se destrozaron los tabiques alveolares. Los tabiques alveolares se confunden en un solo alvéolo que no va a perder irrigación. Lo otro sería una ventilación mecánica con presión positiva, donde haya compresión de los vasos sanguíneos, se hace a las veces como de obstrucción. No pasa sangre bien y entonces va a haber un problema ahí en creación de espacio muerto alveolar. O sea, alvéolos que están ventilados y no están perfundidos. Lo otro es unos casos en los que el gasto cardíaco sea muy bajo. Lo mismo, se comportaría con una eyección mala del ventrículo derecho que lleva a una mala perfusión de los alvéolos y se comportaría como si fueran espacios muertos alveolares. Y el caso más representativo y típico de eso, que eso sí ya está casi siempre dictaminado en todos los libros, es lo que llamamos el embolismo pulmonar. El embolismo pulmonar nos da a nosotros una clara demostración, ahí sí, un embolo, si es masivo, tapando muy buena parte de la circulación pulmonar, y eso nos llevará a nosotros a un aumento en el espacio muerto fisiológico, específicamente el espacio muerto alveolar. Esas son situaciones en las que uno puede ver que va a haber una diferencia más marcada entre la arterial de CO2 y la alveolar de CO2. En el caso del embolismo pulmonar, pues obviamente, como no está ventilando bien, la arterial de CO2 está más alta, mucho más alta que esta. Que es lo que con la capnometría de volumen, en la parte media pueden ayudarse a medir ese espacio muerto alveolar. En resumidas cuentas, para un paciente
al determinarnos la capnometría, nos va a hacer una gran medición porque nos está midiendo cómo es el comportamiento del CO2 que nosotros estamos expirando. Incluso para pacientes para hacer destete también le puede servir a uno parcialmente. Por ejemplo, un paciente que se le va progresivamente subiendo el entidal de CO2 indicará que cada vez cuando yo lo desconecto para ver si va a empezar a respirar, el entidal empieza a subírsele, quiere decir que él no va a ser capaz de respirar por sí mismo. O por el otro contrario, si el entidal de CO2 no sube nada, sino que antes empieza a bajar, quiere que algo pasó, hay un paro, hay que ser claro en buscarle la causa de por qué ese paciente no está respondiendo ante eso. Es decir, para nosotros la capnometría tiene una buena utilidad y en cierta medida el que un paciente respire muy débil, con ya una debilidad que no ventile en el espacio muerto anatómico prácticamente, una debilidad muscular muy marcada, nos indicará un grado de superficialidad en la respiración y también puede ser que con eso no lo destete. Entonces hay que saber interpretar los valores que nos dice la capnometría para nosotros poder darle alguna significancia clínica. Entonces con esto, muchachos, hemos terminado las dos determinaciones más importantes en época reciente, que son la capnometría para utilización clínica y la oximetría, que tienen que ver con el oxígeno y con el CO2.